el apocalipsis. El mundo ha cambiado, el dinero también está cambiando. Tal vez la verdadera bestia fue un sistema. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, y su número es 666. Pocas palabras en la historia han provocado tanto miedo como estas. Describen un futuro inquietante, uno donde el acceso, la libertad y hasta la supervivencia parecen depender de la obediencia. Para entender todo el contexto debemos retroceder casi 20 siglos, hasta una pequeña isla rocosa en medio del mar Egeo, Patmos. Allí, según la tradición cristiana, se encontraba exiliado Juan, un hombre anciano, aislado, separado del mundo. Y es ahí donde dice haber recibido una serie de visiones extraordinarias. Criaturas imposibles, dragones, ángeles, guerras celestiales, la caída de imperios y hasta el juicio final. Esas visiones terminarían formando parte del libro de la Biblia, el último, el Apocalipsis. Pero aquí hay algo importante que muchas veces olvidamos. Juan no escribía para nosotros, escribía para personas de su tiempo. Cristianos viviendo bajo el dominio de Roma, una Roma inmensa, brutal y prácticamente incuestionable. El emperador no era simplemente un gobernante, para muchos era una figura casi divina, y negarte a formar parte de ese sistema podía costarte persecución, prisión o incluso la muerte. Es en ese contexto donde aparece uno de los pasajes más inquietantes de toda la Biblia, una bestia, una marca y una advertencia, que nadie puede comprar ni vender sin ella. Si nos detenemos un momento allí, dice comprar o vender. No se habla únicamente de religión, se habla de control económico, de acceso, de participación en el sistema. Y eso es exactamente lo que hace que este pasaje siga provocando escalofríos. La idea de que algún día algo o alguien pueda decidir incluso si tienes derecho a comprar. Pero antes de llegar a nuestro tiempo, hay algo aún más fascinante. Quizás el 666 nunca fue un misterio sobrenatural. Quizás fue un mensaje cifrado. En el mundo antiguo existía un sistema conocido como gematría, una práctica donde las letras también tenían valor numérico. Algo parecido a un código matemático escondido dentro del lenguaje. Y cuando algunos investigadores aplicaron este sistema al nombre de Nerón César, escrito en hebreo, el resultado fue sorprendente: 666. Sí, Nerón, aquel emperador romano lleno de crueldad, represión y paranoia. El mismo hombre al que durante siglos se le atribuyeron brutales persecuciones contra cristianos. Si esto es correcto, entonces Juan no estaba describiendo un demonio futuro. Estaba hablando de Roma, del poder imperial, de un sistema opresivo representado por un hombre. Y la teoría se vuelve aún más interesante, porque algunos manuscritos antiguos no dicen 666, dicen 616. Por ejemplo, el papiro 115, un fragmento griego muy antiguo que data del siglo III, dice: aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 616. Durante mucho tiempo, esto desconcertó a los estudiosos, hasta que alguien hizo otro descubrimiento. Si cambias ligeramente la transliteración del nombre de Nerón, también funciona, como si ambas versiones apuntaran a la misma figura. Y por un momento, parece que el misterio estuvo resuelto. Pero no, porque aquel pasaje y aquel número jamás desaparecieron, y con el tiempo, la bestia fue cambiando de rostro. Durante siglos, distintas generaciones creyeron haber encontrado su verdadero significado. En la Edad Media, algunos apuntaron al papado. Más tarde se diría que era Napoleón, luego Hitler, Stalin, incluso Ronald Reagan, el presidente norteamericano. Sí, porque algunos aseguraban que sus nombres encajaban en el patrón del 6. La obsesión nunca desapareció, solo encontró nuevos rostros en cuál encajar mejor. Y entonces llegó la tecnología. Cuando aparecieron los códigos de barra,
esos pequeños patrones detrás de casi todo lo que compramos, surgió el miedo, y muchos creyeron que el código de barras era el inicio de ese sistema económico global. Algunos afirmaban que escondía el 666, que era el inicio de un sistema de control profetizado. Después llegaron las computadoras con internet, ya que www, World Wide Web, en hebreo sería 666. Y luego los chips, las tarjetas de crédito, y durante mucho tiempo todo eso parecía simple paranoia. Teorías exageradas, ideas conspirativas sin sustento. Pero si hoy miras a tu alrededor, el mundo ha cambiado, y quizás este tema vuelve con mucha fuerza, porque ahora vivimos rodeados de sistemas que hace apenas unas décadas parecían ciencia ficción. Tu rostro puede desbloquear dispositivos, tu huella dactilar puede autorizar pagos, algoritmos estudian tus hábitos, las empresas saben lo que quieres comprar, antes incluso de que tú decidas comprarlo. Gobiernos pueden rastrear movimientos mediante cámaras y reconocimiento facial. Existen países experimentando con sistemas donde el comportamiento de una persona puede afectar privilegios o accesos. Y mientras eso ocurre, el dinero, por si no te has dado cuenta, también está cambiando. Cada vez las personas usamos menos efectivo, más pagos digitales, tenemos billeteras virtuales, identidades electrónicas, y un nuevo concepto comienza a ganar fuerza: las monedas digitales emitidas por bancos centrales, más conocidas como CBDCs. Dinero completamente digital, dinero rastreable y programable. Eso significa que en teoría podría diseñarse con reglas específicas: dónde usarlo, cuándo usarlo, en qué gastarlo y por cuánto tiempo lo puedes tener. Y tú, sin poder controlar tu propio dinero. Piénsalo por un instante. Si un sistema controlara tu identidad digital, tu acceso económico y tu capacidad de comprar o vender, ¿cuán lejos estaría de aquella antigua advertencia? No estoy diciendo que esta sea la marca de la bestia, pero entiendo perfectamente por qué muchas personas encuentran paralelismos inquietantes. Porque por primera vez en la historia humana, la infraestructura tecnológica para algo así realmente existe. Y es ahí donde el tema deja de ser solo religión y se convierte en una pregunta sobre poder, control y libertad. Porque quizás el error fue imaginar siempre a la bestia como una criatura monstruosa, con cuernos, fuegos, apariencia demoníaca. Tal vez nunca se trató de eso. Tal vez la verdadera bestia fue un sistema capaz de recompensar conformidad y castigar disidencia, y castigar a los que no están alineados con el nuevo orden. Uno donde participar implica someterse, y quedar fuera significa desaparecer del juego. Roma lo hizo a su manera, otros imperios también, pero nuestro tiempo podría hacerlo con una eficiencia jamás vista, sin soldados, sin cadenas visibles, solo tecnología, comodidad y automatización, y aceptación voluntaria. Porque seamos honestos, la mayoría de nosotros entrega datos personales cada vez a cambio de conveniencia. Ubicación, hábitos, preferencias, nuestro rostro, nuestras huellas, nuestra rutina, prácticamente todo. Y casi nunca nos detenemos a pensarlo. Quizás por eso el 666 sigue siendo tan poderoso. No porque anuncie un monstruo del futuro, sino tal vez uno que ya está aquí pero disfrazado. También porque plantea una posibilidad incómoda, que el verdadero peligro nunca haya sido sobrenatural, sino profundamente humano, con ganas de controlar, vigilar, centralizar, decidir quién pertenece y quién no. Quizás Juan vio literalmente nuestros tiempos, pero no pudo explicarlo. Pero si sus palabras siguen resonando hoy, tal vez sea porque reconocemos algo familiar en ellas. Y eso es quizás lo verdaderamente perturbador. Porque si la bestia no es una criatura esperando aparecer, sino un sistema que poco a poco se construye delante de nosotros, entonces quizás la profecía nunca habló de un futuro lejano, sino del camino que poco a poco ya estamos comenzando a recorrer. Y eso sí que da miedo. Recuerda
que estas solo son historias.